Saludos, bienvenidos a la campaña El Campestre Virtual Mira hacia Dios. Le habla su amigo hermano John Dinsey. Para mí es un gozo y placer estar con ustedes durante esta participación que esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Este es el tema número 6 de 19, Mira hacia Dios. Durante esta hora vamos a tener la participación del pastor Rafael Montesinos, quien ha participado en diferentes programas de 3 en Latino, incluyendo el programa El Mensaje de la Biblia, que por muchos años él fue el orador y director de ese programa. En esta ocasión él va a estar presentando el tema La pasión de Dios por la justificación. La pasión de Dios por la justificación. Queridos amigos, sabemos que en este mundo de sufrimiento, mundo de crisis, preocupaciones, incertidumbre, tenemos que entender que Dios tiene un mensaje de esperanza. Por esa razón les invitamos a mirar hacia Dios. Y esperamos que usted no se pierda ninguno de los temas que se está presentando por 3ABN Latino. Estamos llegando a ustedes desde nuestros estudios, nuestra sede en el sur del estado de Illinois, en West Frankfort, Illinois, y esperamos que esta hora sea de bendición. También puede informar a sus amigos de que no se pierda la campaña virtual, el campestre virtual, Mira hacia Dios por 3ABN Latino. Vamos a tener una ofrenda musical en un momento. Quiero invitar a la hermana Natacha Pérez y Paula Acuña, que va a acompañar en piano. Y porque queremos que la música también sea de bendición para ustedes. Pueden pasar al frente, por favor. Y queremos invitarles a todos ustedes que están con nosotros por cualquier medio que nos acompañen en oración. Por favor, únase con nosotros, oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos que podemos llegar delante de tu trono de gracia en cualquier momento del día. Y llegamos en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que bendigas a cada persona que está sintonizando, que está viendo o escuchando esta hora de bendición. Ayúdalos a entender el mensaje que tú tienes para ellos. Te pedimos que bendigas al pastor Montesinos con tu Espíritu Santo. Y te rogamos que en todo tu nombre sea glorificado. Te pedimos estas cosas en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, los dejo con la hermana Natacha Pérez y Paola Acuña, que va a interpretar el himno Cara a Cara. Que Dios les bendiga. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar o el color de mi corona. Llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puedes ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro
se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida y te deseo más cada día y te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida y te deseo más cada día y te deseo más todavía, Jesús. Oh, 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 oh. Cuánto deseo verte cara a cara, quiero verte, Jesús. Más que a la vida, más que a la vida. Cuánto deseo verte cara a cara. Oh, oh. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida. Hermosa alabanza, muchas gracias. El pecado y su origen es un misterio y en la Biblia no encontramos mucha información al respecto.
pero hay información que nos puede ayudar a entender algo, aunque en forma limitada. Dice en el libro de Isaías que el nombre de un ser llamado Lucero, que este ser llamado Lucero, se rebeló contra Dios, quería ser igual a Dios. En Ezequiel capítulo 28 se nos dice que este ser pecó. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 se nos dice que este ser arrastró una tercera parte de los ángeles de Dios en su engaño. Dios tuvo que sacarlo del cielo, cortar ese mal, porque es que el pecado que se originó en ese entonces es peor que una pandemia de COVID, es peor que el virus de lo que llaman monkeypox, la viruela del mono, o cualquier otra bacteria o virus o pandemia que jamás haya afectado a la raza humana. El pecado es un mal incurable. El hombre no tiene remedio para ello. Ningún científico jamás podrá elaborar una vacuna contra el pecado. Ningún doctor podrá curar esta enfermedad llamada pecado, que es peor que una enfermedad, peor que una pandemia, peor que un virus. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, el apóstol nos dice que el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y con el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron. O sea que el pecado es una enfermedad, la quiero llamar así, que no solamente afectó a Satanás, a Lucero cuando se rebeló, y se le cambió su nombre por Satanás, Shatán, que significa en hebreo adversario o retador, porque él se rebeló contra Dios, sino que el pecado también afectó no solamente su persona, sino a aquellos que se contaminaron con su creencia, con su enseñanza, con su rebelión. Y entonces esta rebelión llegó a este planeta, a la Tierra, y aquí afectó a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva. Y por eso dice en Romanos 5:12 que el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y el pecado trajo como consecuencia la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos están infectados de pecado, desde el más grande hasta el más pequeño. Nadie se salva de ello. Hay una cita que me llama mucho la atención de un libro que leo mucho, que he leído bastantes veces, El conflicto de los siglos, y en la página 258 dice lo siguiente: la gran doctrina de la justificación por la fe, tan claramente enseñada por Lutero, se había perdido casi totalmente de vista y ocupaban en su lugar los principios del romanismo de confiar en las buenas obras para obtener la salvación. Whitefield y los Wesley, miembros de la iglesia establecida, buscaban con sinceridad el favor de Dios, que según se las habían enseñado, se conseguía por medio de una vida virtuosa y por la observancia de ritos religiosos. Así que entonces tenemos nosotros acá algo más interesante. Tenemos una situación donde estos hombres religiosos, hombres que amaban a Dios en extremo, deciden buscar una solución para resolver el problema del pecado. Así que ellos lo buscaron con mucha sinceridad en ritos, en ceremonias, en una vida virtuosa, en una vida santa, en una vida que agradara a Dios. Ellos pensaron que mediante sus buenas obras podían alcanzar el favor de Dios y por ende la justificación. Nada más lejos que la verdad. Ningún hombre tiene la capacidad de producir una justicia que equipare la justicia de Dios. Ningún hombre puede alcanzar la justificación por sus obras. ¿Qué es justificación? Justificación es perdón. Me viene a la mente una historia que leí hace muchos años de un joven que cometió un severo crimen y fue encarcelado. Era único hijo. Su madre fue y habló con el juez. Señor juez, mi hijo tiene un récord criminal único. Esto es una sola vez. Solamente cometió este crimen una sola vez. Y su récord es impecable. Él nunca ha cometido crimen de ninguna clase. Él nunca ha hecho nada malo, nunca ha robado. Lo quería en la iglesia. Es un muchacho bueno, pero se juntó con malas amistades y terminó robando ese banco con ellos. El juez se apiadó de la señora por sus lágrimas, por la forma en que él habló al juez. Y el juez entonces pide que le traigan el muchacho al tribunal, llama a la cárcel y pide que le traigan el muchacho, al joven, lo colocan frente al juez y el juez le dice: tú eres un criminal, tú robaste un banco con tus amigos, tú fuiste declarado culpable, fuiste sentenciado a 15 años de cárcel,
Pero ¿sabes una cosa? Tú no te mereces perdón. Tú no mereces que yo te ignore o ignore lo que tú has hecho y te perdone y te condone tu deuda con la sociedad. Pero ¿sabes una cosa? Hablé con tu madre. Tu madre tocó mi corazón. Y por amor a ella, yo te voy a liberar. Pero ¿sabes una cosa? Vete y no robes más. Fue el consejo del juez a ese muchacho. El muchacho era culpable. El muchacho no se merecía el perdón. Él cometió un crimen. Y la ley decía claramente que tenía que cumplir cierta cantidad de años por ese crimen que cometió. Pero este juez lo exoneró, lo perdonó, le condonó su deuda. Lo mismo hizo Dios con nosotros. Cuando Cristo vino a la tierra, Cristo vivió una vida perfecta, una vida intachable. Y toda aquella persona que acepta esa vida de Cristo, intachable y perfecta, en lugar de su fracaso, esa persona puede ser justificada y su deuda puede ser condonada por Dios, perdonada, cancelada por Dios. De igualmente, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y todos morimos. Romanos 5:12 dice que la muerte pasó a todos los hombres. Mire que han buscado curas para evitar que muramos, para prolongar la vida. E inclusive hay gente que ha pedido ser congelada para guardar sus cuerpos para el futuro, cuando aparezca una cura para su enfermedad, a ver si los levantan. E inclusive otros, como Juan Ponce de León, murió en la Florida flechado por los indios norteamericanos buscando la fuente de la juventud. En la tierra eso no existe. El hombre no es capaz ni será capaz de generar vida eterna para nadie, porque la paga del pecado es muerte y el hombre no tiene la cura para esa enfermedad. La cura solamente viene de una fuente y esa fuente es Dios. Hay otra cita que quiero compartir con ustedes que se encuentra en el libro de Lutero, en su comentario de los Romanos, y es una cita muy interesante que también me llama mucho la atención, una cita hermosa que él menciona al respecto, y él dice que nosotros, los creyentes, y vamos a más o menos de memoria a compartirla con ustedes, él dice que nosotros merecemos la muerte, pero que Dios, a base de los méritos de Jesús, nos da vida. Es prácticamente lo que él resume en esa cita, lo que él dice en esa cita, que nosotros nos merecemos todo el castigo, todos los juicios, toda la condena que la ley refiere para el pecador. Pero por amor a Cristo, cuando tú aceptas a Cristo como Salvador personal, Dios te condona esa deuda, porque Cristo pagó tu deuda al morir por nosotros en la cruz. Ahora, ¿por qué el pecado es tan severo? ¿Qué tiene el pecado que el hombre no puede curarlo? Ya leímos en Romanos 5:12 que el pecado trae muerte. Es algo mortal, mata, aniquila y mata perpetuamente y para siempre. El hombre no tiene cura para ese mal. Y entonces el hombre no tiene nada a su alcance que pueda hacer para libertarse de ese mal. Y hay un elemento que se llama justificación por la fe. Justificación, como dijimos al principio, es perdón. Dios te justifica en Cristo. Dios te perdona en Cristo. Dios te salva en Cristo. Dios condona tu deuda en Cristo. En el libro Fe y Obras, página, la tengo por aquí apuntada, la quiero compartir con ustedes también. Hay otra cita interesantísima por demás que quiero compartir con ustedes, la página 17. Si el hombre no puede por ninguna de sus buenas obras merecer la salvación, entonces esta debe ser enteramente por gracia, recibida por el hombre como pecador porque acepta y cree en Jesús. Es un don absolutamente gratuito. La justificación por la fe está más allá de controversias y toda esa controversia termina tan pronto como se establece el punto de que los méritos de las buenas obras del hombre caído nunca pueden procurarle la vida eterna. Y luego en la página 18 ella dice algo más en esta cita, en este libro. La justificación es enteramente por gracia y no se consigue por ninguna obra que el hombre pueda realizar. Es por gracia, por fe en Cristo. No hay otro mecanismo, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, y ese es el nombre de Jesús. Y quiero que ahora recorramos brevemente por qué el pecado es incurable, por qué el hombre no tiene ningún mecanismo para resolver este problema. En el libro de Romanos, capítulo 2
y versículo 13, hay un versículo que muchos malinterpretan. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. Este versículo es interesantísimo por demás. Dice que no son los que oyen la ley los que son justificados, sino los hacedores, los cumplidores. Así que el fariseo del tiempo de Jesús decía, si eso es así, yo entonces puedo, cumpliendo la ley, ser justificado. Y elaborar una serie de ceremonias, de ritos, de doctrinas, de mandamientos, de prescripciones, para de esa forma lograr alcanzar la justificación. Pero entonces el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 y versículo 7 lo siguiente: por cuanto la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede. Y aquí tenemos dos versículos en controversia, en plena contradicción. En Romanos 2:13 dice que mediante el cumplimiento de la ley, que si somos cumplidores de la ley, seremos justificados. O sea que para ser justificados necesitamos un cumplimiento de la ley. Y los fariseos decían, yo lo voy a hacer, yo lo puedo hacer. Pero entonces Pablo dice en Romanos 8:7, imposible. Nuestra naturaleza no lo permite. Nuestra mentalidad, nuestra intención natural es enemistar contra Dios por una sola razón. No se sujeta a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede. No importa el esfuerzo más grande que puedas hacer. No importa, por más que trates, por más que ores, por más que ayunes, por más que hagas buenas obras, tu carne, tu naturaleza es enemiga de Dios precisamente porque no puede sujetarse a ella. No la puede cumplir perfectamente para alcanzar la justificación. Por lo tanto, por las obras de la ley, ningún ser humano se justifica delante de Dios, porque mediante la ley es el conocimiento del pecado, dice el apóstol Pablo. Y una de las definiciones que encontramos en la Biblia para pecado es transgresión a la ley. En 1 Juan 3:4 dice que pecado es transgresión de la ley. Y la paga del pecado es muerte. Así que estamos acorralados por todas partes. En el libro de Romanos capítulo 2 y versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No existe tal persona que sea justa en este planeta. Hay hombres buenos. Yo me he encontrado personas que me dicen, Rafael, yo no robo, yo no mato, llevo 50 años de casado con mi mujer, nunca le he sido infiel ni con el pensamiento. Dios tiene que salvarme. Eso no es así de fácil. Eso no es así de fácil. La Biblia dice que el pecado nos afectó a todos. Y por más bueno que tú seas, estás lleno de pecado. Tus justicias son como trapo de inmundicia, dice la palabra de Dios. Y el profeta dice, aunque te laves con lejía y aunque amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá sobre ti. Jeremías 2:22. No importa lo que tú hagas, no importa cómo te esfuerces, el pecado permanecerá sobre ti. Solamente hay una solución para el problema del pecado. Romanos capítulo 5 y versículo 1 dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente encontraremos paz con Dios a través de Cristo, a través de la justificación que es por la fe, no por obras, no por tus obras, sino por las obras de Cristo. Eres justificado por la fe. La justificación es solo por gracia, solo por fe, solo por sangre y solo por Cristo. No hay otra forma, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. La justificación, que es perdón, que es absolución, se encuentra solamente en Cristo. La salvación se encuentra en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 3:24 dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Con razón en la Biblia se nos exhorta
a venir y comprar sin dinero. Se nos ofrece agua de vida gratuitamente. ¿A cambio de nuestras obras? ¿A cambio de dinero? No, gratuitamente. Venid y comprad sin dinero. La salvación que Dios ofrece al hombre es gratuita. No se vende ni se compra. ¿Ok? En el libro de Romanos capítulo 5 explica todo este proceso. En Romanos 5, 18 y 19. Mira el proceso como el apóstol Pablo lo explica con lujo de detalles en 2 versículos. Así pues, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, pauso aquí, por la condenación de uno, por la transgresión de uno, mejor dicho, vino la condenación a todos los hombres. Ese fue Adán. Por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres, no unos poquitos, no a la mitad, no a 3/4 partes, no al 99.9%, a todos los hombres, incluyendo viejecitos, ancianos, jóvenes, niños y hasta bebés. ¿Okay? Esto incluye a todo el mundo. A todos los hombres vino la condenación. Todos nacemos con la condenación señalada. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Mira qué interesante. Adán pecó y su pecado fue transmitido automáticamente a toda la raza humana. Nos infectamos todos y por eso morimos. No hay nadie en este planeta que pueda decir, yo no muero, ni siquiera un bebé. Los bebés mueren también, como consecuencia del pecado. Porque es para algunos el pecado es meramente una obra, hacer cosas malas. No, el pecado es mucho más que eso. El pecado es una infección en nuestra naturaleza, en nuestro ser, que genera malas obras. Todo lo que hacemos está manchado de pecado, por más bueno que tratemos de hacerlo. Así es que funciona esto. ¿Okay? Entonces, de la misma forma, Cristo vino a la tierra y le dio a la ley la justicia perfecta que la ley demandaba. Una obediencia plena, completa, absoluta y total. Cuando tú aceptas a Cristo como Salvador personal, esa obediencia perfecta que Cristo vivió es acreditada a tu cuenta y es tan tuya como si tú la hubieras vivido. Alabado sea el Señor. ¡Qué maravilla! Esto es un negocio lo más interesante que Dios hace con nosotros. Un negocio muy conveniente para nosotros. Dame tus pecados y toma la vida perfecta de Cristo. Y eso se logra cuando aceptas a Cristo como Salvador personal. Esto es una maravilla, una maravilla. Luego el versículo 19 de Romanos capítulo 5 dice lo siguiente. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, y está aclarando nuevamente, por si acaso no entendieron el versículo anterior, el apóstol Pablo está ahora aclarando por si acaso. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de Adán, todos los hombres, los muchos, todos, fueron constituidos pecadores. Pero por la obediencia de Cristo, todos podemos ser constituidos justos si le aceptamos como Salvador personal. En el momento en que tú aceptas a Cristo como Salvador personal, Dios te otorga la vida perfecta de Cristo, su resurrección, su vida eterna, y es tan tuya como si tú lo hubieras vivido. La muerte de Cristo es tan tuya como si tú lo hubieras muerto. Eso es lo que es justificación por la fe. El otorgamiento de todo lo que es de Cristo a tu cuenta, gratuitamente, por el solo hecho de extender el brazo y reclamar para ti la justicia de Cristo por la fe, a cambio de nada, gratuitamente. Dios te absuelve gratuitamente, no a base de lo que tú hayas hecho, como aquel joven que le mencioné al principio del tema. Aquel joven fue absuelto sin él haber hecho nada, por la misericordia que tuvo el juez hacia él. Y Dios nos perdona y nos acepta por la misericordia que Él tiene por nosotros, por amor a su Hijo Jesús. Esto es maravilloso. La palabra de Dios es muy clara al respecto.
En Romanos capítulo 5, quiero leer estos primeros 5 versículos que me parecen iluminadores. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5. Ya leímos el versículo 1 y lo voy a leer otra vez. Me parece importantísimo este versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo es estar en paz. Qué hermoso es estar en paz con una persona. Qué hermoso es restablecer esa comunión nuevamente con esa persona. El esposo pelea con la esposa, se enojan, están 2 o 3 días sin hablarse y entonces de momento se reconcilian. Hay paz, hay armonía. ¿Qué es esa sanción tan bonita? El padre le dio una paliza a su hijo. Eso no se hace, ¿saben? A los hijos no se les pega, se les habla. Pero los tiempos de antes, y aún hay quien lo hace todavía, le pegan a sus hijos y ese hijo se enojó y se molestó con su papá y no le habló a su papá por 2 o 3 días. Pero luego el hijo se da cuenta de que su papá es su papá y que él actuó mal. Y se reconcilia con su papá y se abrazan. Qué hermoso cuando llega ese momento de paz entre el hijo y el padre, entre el esposo y la esposa, entre el vecino con el otro vecino, entre el trabajador y su compañero de trabajo. Hermoso cuando hay paz. Y la justificación por la fe trae paz entre el hombre y Dios. Estamos en paz. No te debo nada porque Cristo pagó mi deuda completa y totalmente. Por medio del cual hemos obtenido también, dice el versículo 2, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Así que entramos en la gracia de Dios por la fe. Seguimos leyendo. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y aquí voy a hacer un pequeño una pausa. Porque este versículo dice gloriarse, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo es eso? Como una persona que está muriendo de cáncer en una cama, el doctor le ha dicho te quedan posiblemente días de vida. ¿Cómo esa persona se va a gloriar en el Señor? ¿Cómo esa persona se va a gloriar en la tribulación? ¿Cómo si tú vas a un doctor y el doctor te dice tienes cáncer terminal? ¿Cómo tú en ese momento te vas a gloriar en el Señor? ¿Cómo? El gozo cristiano no es el gozo de un parque de béisbol o de un estadio de fútbol o de una fiesta. Algunos creen que sí. Pero el gozo cristiano es seguridad de salvación. El gozo cristiano es seguridad de salvación. Saber que si estoy en el lecho de muerte, que si ando en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. Eso me da paz, eso me da gozo, eso me da seguridad. Saber que en ese momento yo no estoy solo. Que puedo estar en esa cama abandonado por mis familiares. Mis hijos no pueden estar allí, ni quizás mi esposa, ni quizás mis familiares, ni quizás mis amigos. Pero aquel que no falla está allí a tu lado, en el lecho de la muerte. No te deja solo. Eso es gloriarse en las tribulaciones. Eso es seguridad de salvación. Saber que no importa lo que yo esté pasando, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es seguridad de salvación y enfatizo eso, seguridad de salvación. Ese es el gozo del cristiano. Eso es lo que te motiva a cantar, a alabar a Dios, el saber que tú eres salvo, que estás completo y cumplido en Cristo por la fe. El saber que esta vida es pasajera y que no importa que tú mueras, la muerte del creyente en Cristo es ganancia, porque Cristo ganó para él vida eterna. Y tan pronto ese ser aceptó a Cristo como Salvador personal, se le otorgó no solamente el perdón de los pecados, sino la vida eterna. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 456, encuentro otra cita reveladora. Dice, cuando Dios perdona al pecador, le condona el castigo que merece y lo trata como si no hubiera pecado. Lo recibe dentro del favor divino y lo justifica por los méritos de la justicia de Cristo. El pecador
solo puede ser justificado mediante la fe en la expiación efectuada por el amado Hijo de Dios, que se convirtió en un sacrificio por los pecados del mundo culpable. Nadie puede ser justificado por ninguna clase de obras propias. Puede ser liberado de la culpabilidad del pecado, de la condenación de la ley, del castigo de la transgresión, solo por virtud de los sufrimientos y muerte y resurrección de Cristo. La fe es la única condición por la cual se puede obtener la justificación. Y la fe implica no solo creer, sino confiar. Qué interesante. No es solamente creer, sino confiar. Porque la fe mira hacia lo invisible. Confiamos en aquello que no se ve. La fe mira hacia el futuro. La fe es certeza en algo que creemos. Pero no solamente es creer, sino confiar. Hay que aprender a confiar en Dios. ¿Qué más nos trae la fe, además de la justificación? ¿Qué más nos trae el creer en Cristo, además de la justificación? En el libro de Efesios, capítulo 2, este pasaje es uno de los pasajes de los que más he predicado en mi vida prácticamente. Efesios capítulo 1, mejor dicho, versículos 13 y 14, unos versículos reveladores. El apóstol Pablo tenía la facilidad de decir tantas cosas con pocas palabras. Este apóstol era muy profundo en sus escritos. Y en el libro de Efesios 1, 13 y 14, dice lo siguiente: en él también, o sea, en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, porque es que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír, y el oír viene por medio de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, no es por ver. Algunos piensan que la fe viene viendo milagros. Los israelitas querían ver cosas y Dios les mostró cosas. Vieron las plagas de Egipto, vieron la columna de fuego separándolo de los ejércitos del faraón, vieron el mar rojo abriéndose, vieron agua brotar de una roca, vieron caer maná del cielo, vieron codornices por todo el campo que ellos podían tomar y comer. Dice en el libro de Hebreos capítulo 3 que perecieron por causa de incredulidad. La fe no viene por ver. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo eso. Así que el apóstol Pablo dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Así que, ¿qué cosa es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y aquí hago otra pausa más. ¿Qué cosa es el evangelio? En el libro de Romanos, capítulo 1, del versículo 1 al 3, dice que el evangelio es acerca de Jesucristo. El evangelio es la vida de Cristo. El evangelio no es lo que yo hago. El evangelio no es lo bueno que yo soy. El evangelio no es el Espíritu Santo. El evangelio no es la Virgen María. El evangelio no es el espiritismo. El evangelio no son las buenas obras. El evangelio es Cristo en persona, su vida, comenzando con su nacimiento, su vida perfecta, su muerte, su resurrección, su glorificación, su intercesión, su juicio, su segunda venida. Todo eso es el evangelio. Y la recompensa que él tiene para los justos, para aquellos que le acepten como Salvador personal, vida eterna en un mundo inmejorable, en un mundo perfecto y paradisiaco. Así que el evangelio, y esto lo quiero establecer claro y llanamente, es Cristo y este crucificado. El evangelio se centra en Cristo, en la persona de Cristo y nada más y en nadie más. Que quede claro eso. Seguimos leyendo. Comienzo a leer desde el versículo otra vez, del versículo 13 otra vez, para que no perdamos el hilo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y dijimos que es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. O sea, usted escucha el evangelio y hace dos cosas: o cree o rechaza. No hay otra opción, no hay punto medio. Esto de estar casi salvados o casi perdidos no existe. O estamos salvados o estamos perdidos. Pero si crees al evangelio, una vez que oyes el evangelio, una vez que crees en él, dice ese versículo,
fuisteis sellados también en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Dios no es ministro de pecado. Tan pronto Dios te justifica por la fe, te sella con el Espíritu Santo, te da el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios no es ministro de pecado. Pero antes de entrar en el objetivo del don del Espíritu Santo, ese versículo 14 dice algo que a mí me maravilla, me asombra, me llena de gozo. Versículo 14, el cual es las arras de nuestra herencia. Esa palabra arras en el texto griego es garantía, anticipo. Mi papá, cuando yo era muy pequeño, hacía dulce de cerezas. En Puerto Rico se dan unas cerezas amarillas que son agrias. Usted se la echa en la boca y la muerde y cierra los ojos de tan agrias que son. Pero mi papá hacía un dulce de cerezas en almíbar, que él mismo lo hacía con azúcar y con otros ingredientes. Y entonces él tenía un caldero grandísimo y ahí estaba con su caldero moviendo las cerezas en el almíbar. Y de amarillas pasaba un color púrpura, como violetas. Y yo estaba allí enñangotado con mi potecito vacío, porque los hacía para venderlos en potecitos. Entonces yo estaba allí con mi potecito vacío esperando que él me diera a probar, porque yo era su catador. Y él me decía, Rafael, prueba esto, dime si está ya, si está bueno ya. Y yo cuando lo probaba y decía que estaba bueno, él apagaba el fuego. Yo anhelaba esa probada, porque eso era el anticipo de lo que vendría después. Esa cerecita que él me daba en una cuchara para que la probara era el anticipo del potecito lleno que él me iba a dar después. Cuando tú aceptas a Cristo como Salvador personal, Dios te da como anticipo el Espíritu Santo. ¿Anticipo de qué? De nuestra herencia. Tan pronto tú eres sellado con el Espíritu Santo, Dios te transporta por la fe al futuro, a la Nueva Jerusalén. El don del Espíritu Santo en ese momento en que tú crees, en el momento en que eres justificado, es un anticipo de la tierra nueva, de la Nueva Jerusalén, de los bienes venideros. Dios por la fe te lleva al futuro en el presente. Y eso es seguridad de salvación. Cuando yo creo y confío en la palabra de Dios, nada ni nadie me mueve de su presencia. Soy inamovible en Cristo. Porque el creer y el confiar me dan seguridad de salvación. Y eso me ayuda a mí a no ceder ante la tentación, ante el pecado, ante el mal. Y me ayuda a mantenerme firme en la palabra de Dios, firme en Cristo. Creer y confiar. Mítase eso en la cabeza. Creer y confiar. El cual es las arras o de la garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué maravilloso saber nosotros que hoy en el presente podemos gozar de los bienes venideros por la fe en Cristo. La justificación es todopoderosa. Te trae el futuro al presente y puedes disfrutar de la hora. Puedes ahora comenzar a disfrutar de la dirección del Espíritu Santo en el presente. Ahora, en el libro de Romanos, capítulo 6 y versículo 22, nos dice algo que mucha gente no entiende. Romanos 6, 22. Dice allí, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Paro aquí, me detengo aquí. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Cuándo ocurrió eso? Los 5 capítulos anteriores hablan de la justificación por la fe. Fuimos libertados del pecado y hechos siervos de Dios cuando fuimos justificados por la fe. Así que entonces dice aquí, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tan pronto Dios te justifica por la fe, te sella con el Espíritu Santo, te da el Espíritu Santo, coloca el Espíritu Santo en ti. Por eso es que tú eres templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le decía a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 3 y en 1 Corintios capítulo 6, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y en Romanos 8:9 dice que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y que si el Espíritu de Cristo no mora en nosotros, no somos de Él.
Mira qué interesante. Todos los que hemos sido justificados por la fe somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Por lo tanto, es su deber capital someterse diariamente al control del Espíritu Santo, una vez que ha sido justificado por la fe. Dios no lo justifica para que usted permanezca en pecado y para que haga lo que le venga en gana, para que haga lo que quiera. En el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13, dice que la santificación es la obra del Espíritu Santo. 2 Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13, dice lo siguiente: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Qué maravilloso. Así que somos justificados por la fe. Dios nos sella con el Espíritu Santo. Y ahí comienza el proceso de la santificación. La santificación es el fruto directo de la santificación. La justificación y la santificación no vienen juntas. Algunos creen que sí, las juntan y las mezclan las dos. No se pueden mezclar. La justificación es sola, solo por fe, solo por gracia, solo por sangre, solo por Cristo. Es el vivir de Cristo, no el mío, que se me imputa por la fe cuando creo el Evangelio. Y entonces, tan pronto soy justificado por la fe, en ese momento Dios me sella con el Espíritu Santo y comienza el proceso de la santificación, que es obediencia, que es la vida en el Espíritu. De ahí en adelante nuestra responsabilidad, nuestro deber, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Yo cuando pequeñito veía unas cómicas en la televisión, unos muñequitos en la televisión. Y había veces que iba este niño caminando por el campo y veía un perro por allá. Entonces aquí había un diablito que le decía, en el lado izquierdo estaba el diablito: tírale una pedrada, dale una pedrada al perro. Entonces el angelito estaba a mano derecha, aquí en el hombro, y le decía: no lo hagas, no lo hagas. Y el niñito decidía a quién le hacía caso, si al diablito o al angelito. Uso ese ejemplo porque así ocurre la santificación. Y entonces, mientras que el enemigo te dice hazlo, la carne te dice hazlo, el Espíritu Santo te dice mediante la palabra: no lo hagas, no agrada a Dios. Y entonces ahí está tu poder decisional de qué vas a hacer. O lo haces o no lo haces. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, andad, este andad es un imperativo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querríais. Fíjese cómo esto opera. Pablo dice, una vez que ha sido justificado por la fe, andad, imperativo, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Pero esto es responsabilidad, decirle no a la carne y sí al Espíritu, como ser que ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús. Sométete a tu Dios y conságrate a tu Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Antes de salir de tu casa, conságrate a Dios. Dile: Dios, soy débil, soy pecador. En mí no hay nada que responda a tu justicia. Dirígeme por tu Espíritu Santo que mora en mí para hacer tu voluntad en este día. Que pueda vencer como Cristo venció. Que pueda decirle a Satanás: no lo voy a hacer, porque yo soy de Cristo y me esforzaré en este día en hacer la voluntad de Dios. Qué maravilloso. En el libro de Hebreos, capítulo 10, hay otro elemento más que ya apenas redondeando el tema quiero compartir con ustedes. En Hebreos capítulo 10, versículos 15 y 16. Miren qué interesante. Y nos da testimonio también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las inscribiré en sus mentes. La justificación por la fe trae el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo graba la ley de Dios en mi mente y en mi corazón, en mi mente y en mi corazón. Con razón el apóstol Pablo decía en Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. La justicia de Cristo no es un borrador para borrar los 10 mandamientos. Al contrario,
es un sello marcador que los imprime en mi mente y los imprime en mi corazón. Dios es todopoderoso. Dios te salva hasta lo sumo. Dios no hace cosas a medias. Dios desea salvarte. ¿Por qué no vienes a Jesús y aceptas la justificación que por la fe te ofrece? Hace unos años, mi hijo Jesse llegó a mi casa y llegó como un zombie, así. Y se paró frente a la puerta de la casa y no podía entrar a la casa, estaba allí parado como un zombie. Yo en ese momento estaba trabajando. Mi esposa me llama al trabajo y me dice, Rafael, tienes que venir a la casa. Algo ocurre con Jesse. Yo salí para mi casa y me encuentro a mi hijo en una posición catatónica, estática, como un zombie. Digo, Jesse, ¿qué te pasa? No me contestaba, no me hablaba. Lo subí en mi carro, lo llevé a la sala de emergencias, al hospital San Lucas. Allí le sacaron líquido de la espina dorsal para hacer un estudio, ver qué es lo que estaba pasando. Le hicieron una prueba de drogas por si acaso era una droga que él había usado. Yo sabía que no. Entonces, ellos no sabían qué le pasaba a mi hijo. No sabían. Y lo mandaron entonces a otro hospital. En ese otro hospital, mi hijo perdió la mente. Se volvió psicótico. Y un psiquiatra me dice, Rafael, a tu hijo hay que mandarlo a un hospital psiquiátrico. Tu hijo tiene un problema de psicosis grave. Psicosis esquizofrénica. Yo le dije, doctor, ¿usted me perdona? En mi familia no hay problemas psiquiátricos. Mi hijo nunca ha tenido problemas mentales. Mi hijo no tiene ningún problema psiquiátrico. Y no voy a permitir que usted lo envíe a ningún hospital psiquiátrico. El problema de mi hijo debe estar en el cerebro. Algo pasa en su cerebro, doctor. Entonces el psiquiatra se molestó mucho conmigo y mandaron otro psiquiatra más. El otro psiquiatra me dice, Rafael, si usted no firma los papeles para que lo transportemos al hospital psiquiátrico, el Estado va a tomar custodia de su hijo y lo va a hacer el Estado. Yo vengo trabajando en este campo de la familia por los últimos 20 años y conozco muy bien la ley de la familia en Estados Unidos. Le dije a ese psiquiatra, si usted hace eso, yo tengo otro foro donde puedo apelar para tumbar su orden de corte, si es que usted la consigue. Y cuando él vio que yo sabía de lo que estaba hablando, se retiró. Pedí al hospital entonces que me dieran a mi hijo de alta y para llevármelo al hospital, porque no, decían que era psiquiátrico lo que él tenía. Y yo no estaba de acuerdo con los médicos, no podía aceptar ese veredicto. Mi hijo no me conocía, ya no sabía quién yo era. Así que le dije al hospital, démelo de alta, yo lo voy a llevar a otro sitio, voy a buscar otra opinión. Así que luego a 5 días en el hospital lo dieron de alta, me lo llevé a la casa y decidí buscar un psiquiatra que me le diera algo para la ansiedad y la psicosis, para luego llevarlo entonces al hospital del niño en Filadelfia. Conseguí un doctor, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, el doctor Berman, Scott Berman, psiquiatra, un doctor judío, en silla de ruedas. Y cuando lo lleva a mi hijo y él lo entrevistó y pues se puso a hablar con mi hijo, me dice, Rafael, gracias a Dios que traíste a tu hijo aquí y que no lo dejaste que lo hospitalizaran en un hospital psiquiátrico. Tu hijo no tiene ningún problema psiquiátrico. Tu hijo parece que tiene algún tipo de problema cerebral, alguna inflamación del cerebro. Tu hijo está catatónico. Tu hijo posiblemente tiene encefalitis. Así que llamo entonces al doctor Kruger, al hospital del niño en Filadelfia. El doctor Kruger me dice, tráemelo, Rafael. Lo llevé entonces a Filadelfia, al hospital del niño, al Children's Hospital de Filadelfia. El doctor Kruger estuvo hablando con mi hijo, buscando entrevistarlo por casi 2 horas. Y entonces el doctor Kruger me dice, Rafael, le he hecho varios estudios a tu hijo tiene una encefalitis. Y muy pocos se recuperan de una encefalitis y quedan bien. Así que te advierto desde ahora que tu hijo puede quedar con problemas de deficiencia mental, problemas de movilidad, problemas de conocimiento, puede perder un poquito su inteligencia. Y yo dije, doctor, haga usted lo que usted pueda por mi hijo. En mi iglesia adventista lo pusimos en oración. Me llevé a mi hijo a mi casa,
Pasaron varios días. Mandé a mi hijo de vuelta a la escuela. Mi hijo me decía, papi, no entiendo lo que la maestra dice. La escucho y no entiendo lo que ella dice. Y empezó a sacar F en todas las clases. Un muchacho era un estudiante de A, de 100 puntos. Empieza a sacarme Fs. Colgado en todas las clases. Fracasado en todas las clases. Ya no sabíamos qué hacer. Y apelamos a Dios nuevamente. Dios, tú eres el único que sabe lo que tiene mi hijo. Y tú eres el único que puede curar esa encefalitis y volver mi hijo a la normalidad. Y para hacer la historia corta, Dios hizo el milagro. Mi hijo se recuperó de un día para otro totalmente. Lo llevé a hacer una prueba psicométrica y salió por encima de los niveles normales. Lo llevé de vuelta al doctor Kruger. El doctor Kruger le hizo un montón de estudios. Me dice, Rafael, no lo puedo creer. Yo por tu hijo no he hecho nada. Yo a tu hijo todavía no le he dado ningún medicamento. Tu hijo no tiene encefalitis. Peor aún, no tiene problemas de movilidad. Y su mente está intacta. Y el doctor dice, Dios lo hizo. Yo no hice nada. Dios lo hizo, Rafael. Dios es un Dios de amor y un Dios poderoso. Ven a Dios y Dios te salvará a ti hasta lo sumo. Que Dios te bendiga y te guarde.